un año electoral, Miguel, que bueno, que ya comienza con los primeros pasos. Empezó con los primeros pasos. La presidenta no esperó la fecha del 13 de mayo, que es la fecha por cronograma electoral que tiene como fecha máxima para la convocatoria de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y lo hizo en el día de ayer. O sea, ya está convocado el proceso electoral. Recordemos rápidamente qué son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Lo que nosotros vamos a votar van a ser precandidatos de los distintos partidos políticos para cargos legislativos, comunales, provinciales y nacionales. Los distintos partidos van a exponer las distintas posturas y uno va a eleccionar por una o por otra, por una lista o por otra, dentro de un mismo partido quizás. Quizás ese partido tenga lista única y bueno, quizás querramos manifestar el apoyo a ese partido en ese momento y lo podemos hacer. No hace falta ser afiliado a ese partido para volcar su voto. Por eso son abiertas. Simultáneas porque inmediatamente en todos los partidos van a tener que someterse a esta elección. En una misma escuela usted va a hacer la cola y ahí va a decidir por qué partido vota o por qué lista de qué partido vota. El resultado va a ser el que vamos a tener candidatos. Vamos a tener candidatos que después van a dirimir finalmente la suerte o no de ocupar una banca el 27 de octubre. Pero previamente entonces tenemos las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias que tienen fechas prefijadas. Para el 12 de junio tienen como máximo los partidos, los frentes para presentarse como tal. Para el 22 de junio se presentan la lista de candidatos, de precandidatos, perdón, y así sucesivamente, hasta finalizar el periodo de campaña el 9 de agosto y el 11 se vota. Este es el proceso, así rápidamente. Pero como bien decía Carlos, el tema llama la atención, si uno no tiene en cuenta este cronograma electoral, que se hayan propuesto reformas estructurales a nivel legislativo en tan poco tiempo, yo diría prácticamente un periodo exprés para cada ley que se ha votado, que han sido estructurales, no han sido de forma. Una de ellas, la que decíamos recién, la llamada democratización de la justicia, entre las que vamos a encontrar la posibilidad de votar a quienes van a conformar el Consejo de la Magistratura. ¿Y qué es el Consejo de la Magistratura? Es un organismo que va a destituir jueces, los va a llevar a juicio político o va a promover jueces. Y el partido que gane va a tener mayor cantidad de representantes dentro de ese Consejo de la Magistratura. Va a ser complicado para que un determinado juez pueda tener la libertad de conciencia para opinar cuestiones que no son simpáticas a quien ganó las elecciones o al gobierno de turno. Esta reforma, a partir de hace 48 horas, bueno, ya es ley. Es ley y, bueno, seguramente después que se cumplan los procesos de promulgación de la ley a través de un decreto y se publique en el boletín oficial, a partir de ahí seguramente va a haber una catarata de presentaciones judiciales tratando de declararla anticonstitucional. Veremos si los jueces pueden juzgarse a sí mismos y si el máximo tribunal, la Corte, es capaz de proponer un per saltum para directamente ellos decidir acerca de la cuestión. Evidentemente esto va a embarrar la cancha, no va a ser un proceso electoral que se dedique exclusivamente a mostrar propuestas y a mostrar candidatos. La cuestión judicial también va a estar en el medio. Y no nos llama la atención también, como me decían hoy, uno vive con la incertidumbre.
La incertidumbre, ¿qué significa? Falta de certezas, falta de seguridades. Y todos los días hay este tipo de novedades, de cambios estructurales. ¿Quién se iba a imaginar que una propuesta oficial del gobierno va a ser la exteriorización de moneda extranjera, o llamado blanqueo de capitales? Está propuesto por el gobierno incorporar capitales que están debajo del colchón o que están en una caja en algún paraíso fiscal, para traerlos y ponerlos en circulación. Desde el punto de vista teórico, sí, está bárbaro que entre en el sistema productivo. Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de las normas a los que un país serio, organizado y creíble, evidentemente desacomoda este eje. Pero bueno, esta es una propuesta y esta es una discusión que se está dando a fondo en estas horas en las distintas comisiones en el Congreso, y están los técnicos de economía del gobierno explicando las ventajas de aprobar esta ley. Ya quedó atrás aquello de el evasor traje a rayas, ya quedó atrás. Al evasor vamos a tratar de decirle de que, bueno, el dinero que tiene y que lo pone en circulación es un dinero que seguramente ha sido bien habido. Esto es lo que queremos creer, o lo que el gobierno intenta creer. No vamos a decir que es un dinero mal habido y que el fin justifica los medios. Bueno, esta es otra de las cuestiones estructurales que se han colocado en este momento en consideración, porque hay un proceso electoral rápido y, como decía Carlos, las cosas no deben estar tan bien para que estemos discutiendo estas cuestiones en términos de la rapidez de una ley formal. Son leyes estructurales. Y hay un proyecto que está entrando en este momento en el Congreso, que es la de declarar de utilidad pública el 24% de las acciones de papel prensa. Esto lo lleva adelante Diana Conti y Kunkel, el diputado Kunkel. ¿Cuál es la intencionalidad? Si se declara de utilidad pública, el 51% de las acciones de papel prensa van a pasar a manos del Estado. Papel prensa, recordemos, que es el que genera el papel para los diarios de tirada nacional, Clarín, Nación y otros diarios. Pero fundamentalmente estos dos diarios. La parte empresarial, privada, que maneja esto, sí, son los accionistas de Clarín y de La Nación. Pero todo esto en términos de pocos días. Por eso estamos en un medio no seguro, de incertidumbre. Y sobre esta incertidumbre habla el ama de casa, como hablan los políticos, como hablamos nosotros en este tipo de programas. Sin tener certezas, porque también si uno va a lo finito de cada una de estas medidas, son todas discutibles y no hay respuestas que den certeza. Evidentemente acá lo que se está discutiendo acerca de cuál es la verdad. Y la verdad es una discusión filosófica, teológica desde los principios de la humanidad, pero hoy la estamos viviendo en carne propia. Porque el oficialismo dice que la inflación es del 10.8%. Las consultoras dicen que es el 25% y el ama de casa dice que es mucho más. ¿Cuál es la verdad? Para el relativismo, la verdad es la que yo pienso, de acuerdo a mi formación cultural, de acuerdo al momento. Se basan en algunos dichos de los sofistas que decían que el hombre es la medida de todas las cosas. O sea, no hay una verdad universal, sino la verdad es la que yo creo o mi grupo cree. Y después está lo que nosotros sentimos a través de nuestra percepción y la que sufrimos todos los días a través de la práctica cotidiana. Esa es la otra verdad. Así que bueno,
usted va a tener la oportunidad en las próximas elecciones no solo de poner el voto a ese candidato que por ahí le resulta más afín a su creencia, sino también se va a dar una batalla cultural profunda. ¿Cuál es su verdad? ¿La oficial o no?